Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más el día de hoy del curso de Geografía. Esperando se encuentren bien en casa y que sigan cumpliendo sus medidas de prevención, cuidándose. Recuerden que la salud es lo primero. En esta semana vamos a ver el tema de climatología. Ya justamente hace unas clases hablábamos de que esta climatología, ¿recuerdas? Era una ciencia auxiliar de la geografía que se encargaba de estudiar el clima. Claro, ese es su objeto de estudio. Pero vamos a ver cómo es que este objeto de estudio lo encontramos. ¿Qué aspectos dentro de esta climatología es estudiada? Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué será esta climatología primero? Preguntémonos allí. Empecemos desde allí para saber a qué se refiere esta ciencia. Miren, es aquella ciencia que se encarga de estudiar los climas de la Tierra. ¿Pero qué pasa con estos climas? Y las relaciones entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que se encarga de estudiar estas relaciones, estas características, interrelaciones entre los diferentes climas que nosotros encontramos en la Tierra. Ya que en una parte de la física, hablamos de la geografía física, estudia los fenómenos que se producen en la atmósfera terrestre. ¿Ven? Y vamos a hablar también un poquito de qué es tiempo. A veces confundimos mucho lo que es tiempo y clima. Y después terminamos diciendo que es lo mismo. Pero no. El tiempo, miren, es el estado de la atmósfera. Cambia. El tiempo es un estado de la atmósfera. ¿Ya? En un momento y en un lugar determinado. ¿Qué quiere decir esto? En un espacio específico. Definido por variables meteorológicas. Como la temperatura, la presión, encontramos el viento, la radiación solar, la humedad y la precipitación. Esto nos puede indicar también lo que es el tiempo. Este tiempo es el estado de la atmósfera, el cual se relaciona con toda la suma de las condiciones atmosféricas que podemos observar en un lugar determinado. ¿Y qué es el clima? Este clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracteriza el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Es un conjunto de características meteorológicas de una zona durante un largo periodo de tiempo. Ese es el clima. Ya hemos hablado del tiempo hace un momento. Midiendo los elementos atmosféricos como temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, lo que hemos mencionado hace un instante. Pero aquí vamos a ver las diferencias para poderlo entender. A través de este cuadrito vamos a entender qué es el tiempo y qué es el clima. ¿Ya? A continuación, hablábamos de este tiempo. El tiempo, miren, recuerden, es instantáneo, es dinámico, cambia constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar en un cambio parcial, general. Es el estado de la atmósfera, miren, es el estado de la atmósfera en periodos cortos. Ya, muy bien. Pero miren lo que se agrega acá. Durante las 24 horas. Entonces, mira, cuando hablamos de este tiempo, son estados cortos, periodos instantáneos que cambian constantemente. Ahora hablemos del clima. Este clima, en cambio, es un estado más permanente y estable. Es el estado de la atmósfera durante periodos largos, lo contrario del tiempo. Conjunto de fenómenos meteorológicos. ¿Ves? Entonces, tiempo y clima no es lo mismo. Son totalmente diferentes. Uno es instantáneo, periodos cortos, y el otro es un estado mucho más permanente, es un estado de periodos largos
Aquí miren, encontramos otras características de lo que es tiempo y clima. Clima, sabemos que saca el promedio estado determinado en una región del planeta o a lo largo de un gran periodo de tiempo. Y aquí miren, tenemos algunas referencias, algunas características de este tiempo. Cálido, frío, tropical, etc. El tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas en una zona, momento breve. Podemos decir que es una previsión meteorológica o del tiempo. Dentro de esta climatología, nosotros encontramos, miren, una clasificación de diferentes climas aquí. Y justamente esta clasificación está formada por 5 grupos, por las 5 primeras letras del abecedario. Pero se preguntarán, ¿y cómo es que apareció esta clasificación de los climas? ¿Quién los propone? ¿Qué tipos de climas encontramos? Acá vamos a verlo. Miren, principalmente esta clasificación fue hecha, propuesta por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico alemán Vladimir Köppen. ¿Y quién es Vladimir Köppen? A comienzos del siglo XX, Köppen presenta una clasificación de las distintas zonas climáticas del mundo, basándose en los diversos tipos de vegetación que se podrían encontrar en estos espacios. Esta clasificación del clima ha ido, miren, mejorándose continuamente, aunque tuvo algunas críticas, discrepancias, pero hasta ahora sigue esta clasificación, actualmente, que es muy conocida, donde explica cada uno de las características de estos climas que vamos a conocer a continuación. Aquí vamos a empezar a hablar de cada uno de estos tipos de clima. Miren, el primero es clima tropical, que lo conocemos como el grupo A. Es el primer grupo. Dentro de estos climas tropicales, como observamos aquí, son aquellos climas húmedos. Y una característica primordial de este clima es que ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados. Encontramos dentro de este clima tropical otra clasificación, el clima ecuatorial, monzónico y sabana. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Köppen lo menciona. Él en su clasificación explica de manera detallada cada uno de ellos. Hablamos del clima ecuatorial. Es un clima cálido, lluvioso todo el año y sobre todo sin estaciones. Es el clima ¿de dónde? Miren, de la selva lluviosa. Se da, miren, en el Ecuador hasta los 10 grados de latitud, hasta los 25 en algunas costas orientales. Es el clima de la cuenca amazónica. El clima monzónico, cálido todo el año. ¿Ven cómo es diferente este clima? Con una estación seca, corta seguida por una húmeda con fuertes lluvias. ¿Dónde encontramos estos climas? En el oeste de África y sobre todo en el sudeste asiático. Es donde mejor está representando este clima, Tailandia, Indonesia. Aquí encontramos este clima. Sabana. Este clima, cálido todo el año, con estación seca. Es el clima propio de la sabana. Este clima aparece conforme nos alejamos del Ecuador. A continuación de esta zona es el clima de Cuba, miren, de amplias zonas de Brasil, de África y gran parte de la India. Entonces, miren aquí este clima tropical. ¿Cómo lo encontramos? ¿Con qué características? Y sobre todo, miren en los lugares, en los países donde probablemente encontramos cada uno de estos climas tropicales. Y aquí, mira, observamos. Clima seco. Es el segundo grupo que Köppen menciona.
Estos climas secos, miren, tienen precipitaciones anuales inferiores a la evapotranspiración potencial anual. Dentro de estas precipitaciones encontramos una clasificación, un clima esterpario, cálido, esterpario frío, desértico cálido y desértico frío. Vamos viendo cada uno de ellos para poderlo entender. Este clima esterpario cálido. Los inviernos son suaves y los veranos cálidos. Aquí las precipitaciones son escasas. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Se da en los trópicos y en los subtrópicos. En el límite de los desiertos subtropicales. En el extremo sudeste de la península ibérica, Marruecos. Encontramos, miren, en la costa del sur de California. En las zonas del interior de Australia. El clima esterpario frío. Aquí los inviernos son fríos, muy fríos, digamos, y los veranos pueden ser templados o cálidos. También las precipitaciones son de manera escasa. Los localizamos a latitudes templadas y lejos del mar. ¿Dónde? En zonas del interior de Norteamérica, interior del Valle del Ebro, interior de Irán, estepas del centro de Asia. Desértico cálido. Aquí los inviernos son suaves, aunque en zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los 0 grados, miren. Los veranos suelen ser cálidos. ¿Y dónde encontramos estos climas? Se dan en las franjas subtropicales de ambos hemisferios. Desiertos del sureste de Estados Unidos, del Sahara, la península arábiga, norte de Chile, entre otros. El clima desértico frío. Inviernos súper fríos, veranos templados, precipitaciones escasas y la vegetación, miren aquí, es propia de este desierto. Se encuentra en latitudes templadas. La Patagonia de Argentina, desiertos del oeste de Estados Unidos y del interior de Asia. Aquí observamos un clima seco del desierto. Clima templado, el tercer clima que Köppen menciona. Caracterizados, miren, húmedos, con unas temperaturas medias. Más frío entre menos 3 grados y 18 grados. Encontramos dentro de este clima templado, marítimo de costa occidental. ¿Qué clima encontramos aquí? Miren, encontramos inviernos fríos o templados también, veranos frescos y las precipitaciones están bien distribuidas a lo largo del año. Principalmente estos climas, miren, serán aquí en la costa occidental de los continentes, entre los 45 y 55 grados latitud. El clima suele ser, miren, ¿dónde? El clima de la fachada atlántica europea, desde el sur de Noruega hasta el norte de la península ibérica, desde la costa noroeste de Estados Unidos, del sur de Nueva Zelanda. Clima templado, marítimo subártico. Presenta inviernos fríos y sin un verdadero verano. ¿Qué quiere decir esto? Con lluvias totalmente todo el año. En algunos lugares, los fuertes vientos hacen que la vegetación sea escasa. Se dan, sobre todo, miren, cuando nos acercamos a los polos. Es el clima de la costa de la Islandia, de la costa noroccidental de Noruega
o del extremo sur de Chile y Argentina. Clima templado mediterráneo. Son inviernos templados, veranos secos, cálidos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno, en las estaciones intermedias. Aquí la vegetación natural es el bosque mediterráneo. Se da en la costa occidental de los continentes, miren, en las latitudes de 30 y 40 hasta los 45 grados. En Europa, cuenca mediterránea, cuenca del interior de California, zonas del sur de Australia. Mediterráneos de veranos frescos. Son inviernos fríos, veranos secos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. Se dan en las mismas latitudes. El clima del centro de Chile, de la costa central de California, de la región del Cabo de Sudáfrica. Subtropical húmedo. Inviernos fríos o templados. Precipitaciones bien repartidas a lo largo del año. Se da el bosque siempre verde o el bosque templado. Es un clima que está entre los 20 y los 30 grados latitud hasta los 48, miren Europa. Europa, el clima aparece con el límite del clima oceánico. Este clima del sudeste de China, sur de Japón, sudeste de Estados Unidos, entre otros. Subtropical con invierno seco, inviernos fríos, el clima de bosques templados. Es un clima que se da en el interior y costa este de los continentes entre los 20 y los 30 grados de latitud. ¿Aparece dónde? En Asia, en el interior de África y Sudamérica. Climas templados con inviernos secos. Encontramos inviernos fríos y veranos frescos. Este clima se da en los trópicos, en zonas altas, los Andes peruanos, el altiplano de México, Etiopía, etc. Aquí, mira, observamos este tipo de clima templado. Clima frío. Otro grupo que hace Köppen. Climas húmedos, miren. Aquí encontramos los climas continentales de veranos cálidos. ¿Qué encontramos allí? Inviernos muy fríos con nieve. Veranos cálidos. Se da en el interior y costa este de los continentes, entre latitud de 30 y 40 grados. Aquí se da en lo que es zonas más bajas. Estados Unidos, noroeste de China, península de Corea, norte de Japón. Climas continentales de verano fresco. Son inviernos fríos con nieve de veranos frescos. Se encuentran entre los 40 y 50 grados centígrados, como el este de Canadá y el extremo norte de Japón. También se da en el centro y este de Europa y Rusia. Clima continental subártico o boreal. Inviernos fríos y largos, con nieve, muy cortos, entre los 50 y 60 grados centígrados de latitud norte. En algunos lugares hasta los 70 grados. Es el clima del interior de Canadá, Alaska, gran parte de Siberia. Clima continental subártico con inviernos extremadamente fríos. Presenta inviernos extremadamente muy fríos. Son los más fríos del hemisferio norte, que duran hasta 9 meses. En mayo es septentrional con una transición muy rápida al verano. Estos climas solo se dan en el noroeste de Siberia. Y aquí encontramos estos climas sumamente fríos que posee. Clima polar. El último grupo que menciona Vladimir Köppen. Estos climas, miren, encontramos el clima de la tundra que presenta temperatura media entre los 0 y los 10 grados. Solo encontramos aquí en esta presencia de seres vivos,
Solo musgos, hierbas, cuando la temperatura media supera los 0 grados. Se da en el extremo norte de Norteamérica y Euroasia. Hielos perpetuos. La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados. No existe ningún tipo de vegetación. Es el clima de la Antártida, del interior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. Aquí mira, observamos este clima tropical, sumamente frío. Aquí vamos a observar esta distribución de estos climas por zonas latitudinales. Mira, a través de este planisferio podemos darnos cuenta esta división de latitudes medias, polar, subtropical, tropical, y cada una tiene su subdivisión. Esto es lo que hemos trabajado en esta nueva semana y a través de Educay recuerda que estamos enviando el material correspondiente. Espero que sigan cumpliendo sus medidas de bioseguridad. Recuerden que su salud es lo primero y me despido. Que tengan un bonito día. Gracias por su atención. Hasta luego.